separación de poderes. Eso quiere decir que el poder legislativo es diferente del poder ejecutivo y que el ejecutivo tiene que respetar el legislativo y que en el legislativo es donde se deben hacer las leyes. Los decretos leyes son, digamos, leyes muy excepcionales que después tienen que ser convalidadas por el Poder Legislativo, por el Congreso de los Diputados. Nosotros decimos, desde el Congreso se cogobierna. ¿Qué quiere decir que se cogobierna? Bueno, que hace falta poner de acuerdo a diferentes formaciones políticas para hacer las leyes que después determinan la vida de los ciudadanos. Un gobierno que abusa del veto parlamentario, un gobierno que abusa del decreto ley, es un gobierno que está desoyendo al Poder Legislativo. Eso ha sido muy habitual en España cuando había gobiernos de mayoría absoluta. Ahora no se justifica en ningún caso. No se justifica el recurso recurrente al decreto, ni para temas de la sanidad universal, ni... Hay cuestiones que son urgentes y que por lo tanto pueden requerir que el gobierno haga un decreto ley que después tiene que ser convalidado en el Congreso de los Diputados. Pero por lógica, un gobierno tiene que respetar el Parlamento, que es el que constitucionalmente tiene atribuida la capacidad legislativa, la capacidad de hacer leyes. ¿Cree que este gobierno ha rectificado mucho, poco, demasiado en estos 100 días de gobierno? Hay diferentes tipos de rectificaciones. Decir que vas a hacer una cosa y hacer otra normalmente transmite poca confianza y transmite decepción. Creo además que este es un lastre que arrastra el Partido Socialista que no les va bien. Decir una cosa en campaña electoral y después hacer otra distinta. En cuestiones de derechos humanos lo estamos viendo y también en algunas propuestas que no entendemos. Si dices en campaña electoral que hay que derogar la reforma laboral, hay que trabajar para derogar la reforma laboral. Si dices en campaña electoral que España no debe vender armas a una dictadura como Arabia Saudí, debe respetar lo que has dicho en la campaña electoral. Luego hay otras cosas en las que rectificar está bien. Que un ministro sepamos que ha tratado de engañar a la hacienda pública, o que una ministra, y lo digo con pesar porque me parecía una buena ministra de Sanidad, se descubra que hay una situación de plagio en su tesis de fin de máster, pues que dimitan está muy bien. Creo que antes del 15M y antes de Podemos, en España no se dimitía por estas cosas, que se dimita es bueno. 2 o 3 cuestiones breves por mi parte antes de que le pregunten los invitados brevemente. ¿Regulación de la prostitución? Creo que esto es un debate enormemente serio en el que hay un consenso que es muy obvio. Todos estamos en contra de la trata de personas. A partir de aquí creo que hay que escuchar a todo el mundo, en particular a mujeres que son explotadas y obligadas a prostituirse, y escuchar lo que está diciendo el movimiento feminista. Desde luego lo que no se puede consentir es que haya sindicatos de proxenetas, que es lo que hay en España. Cataluña. Torra en las últimas horas ha vuelto a decir que no acatarán la sentencia si es condenatoria. ¿Qué le parece? Bueno, creo que hay que bajar el tono en este asunto. Creo que hemos avanzado en los últimos meses. Yo tuve la oportunidad de hablar con el señor Torra. Creo que es bueno que se haya recuperado la relación institucional entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno del Estado. Creo que cuando se habla a veces se tiende a inflamar demasiado las cosas. Creo que tanto en Cataluña como en España tenemos que tener claro que el diálogo, el buen tono y la mesa de negociación tiene que sustituir una dinámica de crispación que ha traído consecuencias muy negativas para nuestra democracia. Para empezar, que haya presos que no deberían estar en la cárcel y que dan una imagen de nuestro país muy negativa en el exterior. Cataluña, con ustedes, Xavi Domènech. ¿Fue un golpe para ustedes? ¿Se lo esperaban? ¿Es un síntoma de algo? Es un síntoma de que nosotros no somos profesionales de la política y a veces hay compañeros a los que les deja de merecer la pena el compromiso. Creo que es algo que fue enormemente duro para nosotros, respeto la decisión personal y creo que Xavi dio una lección. Dio una lección que significa que nadie en política es imprescindible y que todos debemos estar de paso. Las manifestaciones de Manuela Carmena, no literalmente, pero en ese sentido de que quiere hacer su equipo para los próximos 4 años, porque a lo mejor no le gustó los primeros meses o el primer año de gobierno, implica también, si quieres hacer tu equipo, hacer tu lista y habla de una plataforma. Usted en concreto, ¿cómo lo ha tomado? Nosotros propusimos a Manuela Carmena como candidata a la alcaldía de Madrid y estamos muy orgullosos de eso. Creo que Manuela consiguió algo muy importante. Consiguió poner de acuerdo a gente que piensa distinto y que eso nos permitió ganar. A partir de ahora, y asumo la responsabilidad como secretario general de Podemos, nosotros vamos a trabajar para 2 cosas. Para que Manuela esté a gusto, es lógico que un candidato a la alcaldía pueda elegir a su equipo, pero al mismo tiempo es imprescindible que no se rompa la unidad que hizo que todos los sectores estuvieran dentro.
Manuela Carmena, sin Podemos, sin Izquierda Unida y sin muchas individualidades, no hubiera sido alcaldesa. Es fundamental que los partidos políticos, los individuos, puedan estar acompañando a la alcaldesa y al mismo tiempo que la alcaldesa, como es normal, tenga capacidad para elegir a su equipo de gobierno. Desde 2015, cuando ustedes irrumpen en el escenario político nacional, antes ya habían irrumpido de una manera arrolladora en las elecciones europeas, ustedes llegan con una serie de discursos, aquella soflama en una asamblea de el cielo no se toma por consenso sino por asalto. ¿Eso era una soflama de un mitin al hervor de los resultados electorales o ustedes han cambiado y se han hecho más pragmáticos en estos 3 o 4 años a base de realidades? Me atrevería a decir que España ha cambiado y que nosotros éramos un síntoma de los cambios que se estaban produciendo en nuestra sociedad. Nadie se hubiera imaginado lo que ha representado el movimiento de las mujeres el 8 de marzo desde el año 2014 en España. Nadie se imaginaría a ministros dimitiendo porque han copiado la tesis de un máster o porque trataron de engañar a Hacienda. Nadie se imaginaría a España firmando un tratado de no proliferación de armas nucleares o planteándose el reconocimiento del Estado palestino. Creo que desde que nosotros llegamos a la política en España hay muchas cosas que han cambiado. Que nos hemos convertido en una fuerza de gobierno, es verdad. Que eso implica cierto sentido de la realidad, es cierto. Pero creo que si echáramos atrás y viéramos un informativo de hace 10 años, nos daríamos cuenta de lo mucho que ha cambiado España. Me quedan 8 minutos, pero quiero preguntárselo antes de que empecemos por Brunet, papel, viento rubido, que seguro que alguna contradicción le va a buscar en su argumento al respecto de la información que publicó él y Elsa. Pero en el aspecto personal, yo le preguntaba por el partido, pero en el aspecto personal, lo que ha sucedido, primero, los chavales están bien, imagino que van bien, personalmente cambia uno. Estuvimos analizando su entrevista en Telecinco con Pedro Piqueras, fue la primera que dio después de esos 2 o 3 meses, y había gente, Pablo mantiene la firmeza pero tiene otro tono. ¿Usted personalmente cambió? A mí lo que más me ha cambiado en la vida es ser padre y hasta que no eres padre no sabes lo que eso significa y supongo que eso se nota en el tono y en la forma. Y también la experiencia política de los últimos 5 años, claro que, digamos, le esculpe a uno. Yo creo que para mejor. Creo que ser padre nos hace mejores y que vivir situaciones políticas difíciles, bueno, pues también te hace estar más preparado para asumir desafíos. Creo que hemos cambiado para bien. Muchas gracias, Pablo. Ahora le cedo el turno. Nos quedan 7 minutos. Máxima brevedad, por favor. Bueno, pues para los próximos meses, ¿qué Podemos y qué Pablo Iglesias vamos a ver en su función de cogobernar juntos desde el Parlamento? ¿Aliado fiel? ¿Aliado crítico? ¿Se pueden combinar ambas cosas? El objetivo es consolidar una mayoría social progresista para la próxima legislatura y, por tanto, se va a tratar de hacer todo el esfuerzo para mantener en pie al actual gobierno. Dependerá de los acuerdos. Nosotros estamos satisfechos de conseguir que los pensionistas vayan a tener sus pensiones revalorizadas al IPC, de que se acaben los recortes en educación. Queremos conseguir más cosas, queremos justicia fiscal en España, queremos también que los pensionistas dejen de pagar 2 veces por los medicamentos, queremos que haya una política industrial seria en este país, queremos que suba el salario mínimo al menos a 1.000 euros al mes, que se deroguen las reformas laborales, que haya una lucha contra la precariedad. Sobre la base de acuerdos que beneficien a la mayor parte de la gente en este país, nosotros estamos dispuestos a mantener al gobierno, a cogobernar desde el Congreso y cuando haya elecciones saldremos a ganarlas y mi objetivo es ser presidente y nuestro objetivo es gobernar. Pero ahora, como socio de gobierno, estamos dispuestos a arrimar el hombro para que haya algunas cosas que sigan cambiando en España. Antonio. ¿Qué tal, Pablo? Yo quisiera hacerle una pregunta más bien en su vertiente de experto en politología, ¿no? Que es lo que es en el fondo. Desde 2015 en España no se hacen leyes. O sea, desde que Rajoy perdió la mayoría absoluta, aquí no se han hecho prácticamente leyes. En 2016 no se hizo ninguna ley ordinaria, algo que no había pasado en toda la Constitución. Y parece que seguimos por el mismo camino, porque las pocas leyes que se hacen las está haciendo el Gobierno y convalidando en el Parlamento. Claro, yo a donde voy es a la evidencia de que con 4 partidos en el Parlamento el consenso y el diálogo y la coalición tiene que ser absolutamente ordinario. No puede ser una excepción como lo que usted plantea, que a lo mejor si las cosas van bien pues acabamos pactando y acabamos formando un gobierno de coalición. Yo creo que eso
tendría que venir la naturaleza de las cosas, incluso previamente a las elecciones. Esta es la pregunta. Y después quisiera una breve aclaración. Una pregunta solo, porque no nos da tiempo. Una breve aclaración sobre ese grupo que han formado con Anguita, con Illueca y con Monerego. ¿Eso qué es? Respecto a la primera pregunta, estoy de acuerdo con usted. Los ciudadanos en España han votado por gobiernos de coalición. Los ciudadanos han dicho que hay 4 grandes formaciones políticas en España y creo que hay que respetar el espíritu de la Constitución, que dice que nuestro sistema electoral debe ser proporcional, y los ciudadanos han votado acuerdos. Creo que estamos viviendo una situación de excepcionalidad, y cuando el Partido Socialista tomó la decisión de intentar gobernar con 84 diputados, dijimos esto no da estabilidad a España. Creo que les perdió, digamos, un cierto miedo al acuerdo, pero los ciudadanos han votado acuerdo y sospecho que van a seguir votando acuerdo. Respecto al famoso artículo, creo que están poniendo encima de la mesa un debate. A mí no me gustó el título del artículo ni la conclusión, pero están poniendo encima de la mesa un debate muy importante. Ponía, entre signos de interrogación, es fascismo referido a la política de Salvini en Italia, ¿no? A mi juicio, la política del gobierno Salvini en Italia es una política xenófoba que va contra los derechos humanos. Pero no es menos cierto que el hecho de que haya saltado por los aires el sistema político italiano, que nadie olvide que cambiaron el sistema electoral el Partito Democrático y Berlusconi para tratar de escorar a los márgenes al Movimiento Cinque Stelle y a la Liga Lombarda. Bueno, resulta que ahora la Liga Lombarda y el Movimiento Cinque Stelle gobiernan juntos y están poniendo encima de la mesa un elemento que es muy importante, que apareció en la campaña estadounidense con la victoria de Donald Trump: la cuestión del proteccionismo y la cuestión de la soberanía. Ese es el debate, y ahí hay que agradecer a Manolo, a Héctor y a Julio que hayan puesto encima de la mesa algo sobre lo que tenemos que debatir. No estoy de acuerdo en lo provocador del título, pero han conseguido algo muy importante: conseguir que grandes cabezas como Enric Juliana se pongan a debatir del problema fundamental en Europa, que es la soberanía y el proteccionismo. Vamos con Víctor Rubido, pues con él si nos da tiempo. Les comunico que acaba de llegar una noticia antes de última hora desde Bruselas. Parece que la Corte belga de Gante rechaza la extradición de Valtonyc. Pero pregunta para Víctor Rubido. No, bueno, yo brevemente. En primer lugar, la libertad que le ampara a usted me ampara a mí también para decir que no estoy de acuerdo con que hayamos mentido. Yo no me hago responsable de otros medios, yo digo lo que nuestro medio dice, se puede comprobar y lo seguiremos comprobando, que es el plagio y el autoplagio, nada más. No hemos entrado ni en autorías ni otro tipo de consideraciones. Dicho esto, yo lo que le quería preguntar era, usted dijo el otro día, después de su reunión con el señor Sánchez en Moncloa, que iban a gobernar desde el Parlamento. Rápidamente salió la portavoz a decir el gobierno gobierna desde el gobierno, que es una expresión. Pero, por ejemplo, hay una cuestión en la que supongo que no están ustedes de acuerdo con el gobierno, que es la política inmigratoria. Se están haciendo devoluciones en caliente, se mantienen las concertinas y da la impresión de que todo aquello que empezó con el Aquarius como un aprovechamiento, desde mi punto de vista, un poco obsceno de la inmigración, en realidad ha terminado en nada. Nos queda un minuto, Pablo, si puedes contestar en 30 política migratoria, a toda velocidad. Sobre la primera cuestión, creo que puede haber opiniones diferentes, pero que creo que cada uno no puede tener hechos diferentes. Los hechos son los hechos, el autoplagio no es plagio, que uno, digamos, ponga lo mismo que puso en otro lugar. Entiendo que no, soy doctor, por eso, de esas cosas sé un poquito. Yo lo he leído. La tesis podrá ser floja, la Universidad Camilo José Cela podrá estar a años luz del nivel de la Complutense, de la Autónoma o de la Carlos III, pero creo que uno puede tener opiniones distintas, pero no hechos distintos. Respecto a la cuestión de las migraciones, estoy de acuerdo. El gobierno dijo una cosa e hizo otra. Yo propuse a Pedro Sánchez ir a ver un CIE, un centro de detención para inmigrantes, para comprobar que allí no se respetan los derechos humanos. Que las devoluciones en caliente son ilegales, no lo decimos nosotros, lo han dicho los tribunales europeos y el gobierno en esto debería ser coherente. Pregunta brevísima, de verdad. Brevísima. Vamos a ver, ha juzgado de grave la venta de armas a Arabia Saudí. Como socio del gobierno, ¿va a exigirle Podemos al gobierno que paralice esa venta de armas? ¿Sí o no, casi, Pablo? Es una exigencia nuestra, como le vamos a exigir que considere el reconocimiento del Estado palestino. Por desgracia, nosotros no gobernamos. Ahora bien, decían antes, ¿el gobierno puede gobernar solo? No, si no hay presupuestos el gobierno no puede gobernar. Vamos a intentar negociar aspectos que tengan que ver con la política económica y con la política internacional también. Lo dejamos aquí y perdón por la premura, Pablo, gracias a todos, pero es que me espera una conexión en directo con Bruselas, con nuestro corresponsal José Ramón Patterson. Muchísimas gracias por estar en la televisión pública. Un placer estar aquí.